Gloria a Dios. Bueno, pues que el Señor bendiga a mis hermanos. Estamos tratando la cuestión de la persona del Espíritu Santo. Y hemos hablado de la investidura de poder, hemos hablado de la señal manifiesta, inmediata, física que se da en cada creyente cuando viene el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es un proceso, es un acontecimiento, es un acto. Es un de repente, sucede algo ahí. ¿De acuerdo? Hay una movida externa donde los testigos se dan cuenta de que ha pasado algo en la vida de un hermano, y es que ha venido el poder de lo alto, como Cristo le habló, ha venido el Espíritu Santo, ¿vale? Hemos hablado también de eso, con la evidencia inicial de hablar en lenguas como señal. Hemos hablado del por qué, para qué es el bautismo. Estuvimos hablando del movimiento en los aires del Espíritu, donde hace falta autoridad espiritual. Entonces estuvimos hablando del poder que tenía la Iglesia para sanar enfermedades, para atar demonios, para desatar liberación y todo eso. Y hoy yo quiero seguir dándole continuación a ese estudio de para qué el bautismo es para ser testigos eficaces. Amén. ¿Para qué Dios te bautiza con su Espíritu? Para ser un testigo. ¿Estamos allí? Vamos a abrir la Biblia. Libro de los Hechos. Capítulo 1. Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4. Gloria a Dios. Amén. Dios la bendiga. Amén. Hechos 1:4. Vamos a leer hasta el 8. ¿Estáis allí? Bueno, yo sé que he hecho bastante insistencia en esta escritura, pero tengo que seguir haciéndolo porque estas palabras que están aquí escritas las dio el Señor Jesucristo. ¿Vale? Esto no lo digo yo. Entonces Jesús, dice la Biblia, que se le apareció durante 40 días con pruebas indubitables, ¿no? Que era Él. Y en el versículo 4 dice así la palabra: a la gloria de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron al Señor diciendo: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo: nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, hay un pero ahí, ¿verdad? Esos son los peros de Dios. Hay peros de Dios que son de bendición y hay peros de Dios como diciendo: pero aquí te tiene que parar. Porque si Dios dice pero, hay que atenderlo. Dice: pero no era momento de que descendiera el Señor a instaurar su reino. Le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Si nosotros vemos la secuencia con la que Jesús está hablando, Él les dice: no os vayáis de Jerusalén, número 1, no salgáis de aquí, y le está dando prioridad a eso. Cuando Jesús le da prioridad a algo es que eso es lo primero. Una de las cosas que yo no es que haya descubierto, pero me he ido dando cuenta a lo largo de los años en el Evangelio, es que la falta de madurez ha hecho que en muchas iglesias y creyentes perdamos un poco la noción o el discernimiento de las cosas que tienen prioridad inmediata. Hay otras cosas que tienen prioridad pero no es tan inmediata, y otras cosas que son de segundo orden. ¿Me explico? Y la falta de conocimiento de eso, le damos a lo mejor mucha importancia a algo que tiene importancia pero no la tiene tanto como se la estamos dando. Y hay otras cosas que son muy importantes y no se le ha dado la importancia que tiene. ¿Me siguen los hermanos? Jesucristo le dijo a los fariseos, un ejemplo: ustedes diezmáis, ¿sabéis lo que es diezmar, no?
del eneldo, del comino y de la menta. Eso eran especias que traían el pueblo al alfolí, que estaban allí los sacerdotes judíos recibiendo todo eso. Y diezmar de la menta, que era una hierba, y del eneldo y del comino, eso era bien meticuloso. Y dijo, ustedes hacéis esto. Está bien, pero le dijo, os habéis olvidado de lo más importante de la ley. Por lo tanto, eso tenía importancia, pero no tenía tanta como. Le dijo, os habéis olvidado de que la misericordia, de la justicia y del amor. Está como diciéndole, la vida da mucha importancia a esto, pero hay otra cosa que es más importante y la vida deja un segundo plano. La vida deja un segundo lugar. ¿Me explico? Entonces, lo mismo pasa en los días de hoy. Cogemos algo que va abajo y lo ponemos lo mejor un poco al lado y abajo, lo que va abajo no lo ponemos. ¿Me explico? No, la base es la base. Los pilares son los pilares, las paredes, después va el techo y después... Y nosotros, por falta de discernimiento, ¿sabéis lo que es discernimiento? Esa capacidad de apreciar el grosor de las cosas o la dimensión de las cosas, eso nos falta. Y al faltarnos eso, porque estamos tratando con un mundo que es espiritual y abstracto, pues podemos las cosas tal como nos parece. El apóstol Pablo dice, yo soy un perito arquitecto de esta obra y yo he puesto el fundamento. ¿Me explico? Si a mí me dan unos papeles y unos planos de una iglesia, de una casa, yo puedo tener algo de conocimiento, pero no tengo la capacidad de distinguir una pared más ancha de una pared más... Y un arquitecto lo ve y rápidamente lo entiende todo, porque él es el perito arquitecto de la obra. Aquí hay un perito arquitecto que es el Espíritu Santo y le reveló todas las cosas al apóstol Pablo. ¿Por qué yo vengo con esto? Porque si Jesucristo dice que nadie salga de Jerusalén y que nadie haga nada para el Señor a menos que esté lleno del Espíritu Santo y esté bautizado, pues hay que hacerlo. ¿Ustedes saben que cuando Jesucristo dijo esas palabras habría más de 500 hermanos escuchando? Ya lo hemos hablado, ¿verdad? Había más de 500 hermanos que escucharon de Jesucristo que dijo, no salgáis de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo, ¿cuántos había? ¿A dónde estaban los otros 380? No lo dice la Biblia. No lo dice. No, o sea, no lo especifica, pero tenemos que deducir. No estaban. ¿A dónde estaban? Se habrían ido, a lo mejor habían salido a testificar del Señor, de la resurrección del Señor. No sabemos, pero ¿qué pasa? El caso es que no estaban. Y como no estaban, cuando vino el Espíritu Santo, no los llenó. Porque dice la Biblia que había 120 orando unánime en oración y en ruego. Esa era la primacía, esa era el llamado. Esperar que venga el Espíritu Santo. Y ahí se tuvieron que relegar de todas cuestiones. No, mira, es que me tengo que ir, que tengo que ir a trabajar. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a postergar todas las urgencias que tenemos, porque es verdad que tenemos que atender nuestras cosas, pero es que el Señor ha dicho que nos quedemos aquí, que no salgamos. Ya luego Dios dirá, vale, pagaron un precio, 10 días allí metidos. Cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Los bautizó a todos. 120 personas, llenos del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas como señal. Allí estaba María, la madre de Jesús, y los hermanos de sangre de Jesús. Todos llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el orden que Jesús dijo? Dijo, recibiréis poder y me seréis testigos. Hechos 1:8. ¿Lo dice o no? Recibiréis poder y inmediatamente me seréis testigos. Entonces, ¿para qué se nos llena o para qué quiere el Señor que seamos llenos del Espíritu Santo? Para ser testigos. ¿Cuántos estamos entendiendo? Esto no es cuestión de que tú dices, bueno, ahí están los testigos de Jehová. ¿Ellos son o no son? ¿No? Porque como se llaman testigos de Jehová, tristemente son testigos contra Jehová, porque ellos no testifican por el espíritu de la verdad de Dios. Más bien, los usa el enemigo para contradecir la verdad de Dios, pero ellos se han puesto un nombre que dice testigo de Jehová. Aquí no vale el nombre, hermano. Tú te puedes poner el nombre que quieras. Tú puedes poner en la puerta Iglesia de Jesucristo, la única iglesia, la verdadera, la mejor del mundo mundial, la más santa. Tú lo puedes poner todo ahí. Como no esté el Espíritu. Como no esté el Espíritu Santo envuelto en el asunto, aquí podemos formar
Levantamos aquí el Vaticano de Sevilla, si hace falta. Y nos vamos. Estamos huérfanos. Necesitamos la llenura y la guianza y la dirección y el poder del Espíritu Santo para ser testigos. ¿Me estáis entendiendo por dónde voy? Vamos ahora a lo que vamos. ¿Qué es ser un testigo? ¿Es un hermano aquí atrevido, lanzado, o una hermana que diga o que entiende qué es ser un testigo? ¿Cómo? ¿Qué es un testigo, Israel? Un testigo se puede ser de varias formas. Una es de cuando tú estás en un juicio y a ti te llaman para poder testificar de una situación que ocurrió y tú estabas presente. Entras en un juicio en calidad de testigo, ¿no? Sí. Claro, en un juicio es que hay varias partes. Está el juez, está el acusado, está el fiscal que arremete contra el acusado, está el abogado que es la defensa, todo eso. Y además hay gente que entra en calidad de testigo, ¿no? Tú dices que sos un testigo, ¿no? Vale. Y después también está el que los corredores antiguamente utilizaban, se lo pasaban a los otros, y eso es un testigo de que estaban haciendo un otro. Sí, eso es la prenda o el instrumento que se entregaban el uno al otro. En las Olimpiadas, ¿no? Cuando tenemos las carreras de relevo, no sé si la habéis visto, que llevan un palito y se lo entrega el uno al otro, eso se llama testigo. ¿Vale? Cuando Jesucristo murió y resucitó, Él les dio el testigo o el testimonio de lo que había pasado a los discípulos. ¿Sí o no? Pero yo ahora pregunto, ¿cómo se lo pasó? Cogiendo de base de que testigo es algo que te entregan para tú llevarlo y se lo entrega a otro. ¿Vale? Vamos a coger de base la definición que ha dado el hermano. Han pasado 20 siglos, ¿eh? Estamos en el 2019, después de un acontecimiento. Supuestamente tenemos que testificar de aquello que pasó allí. ¿Cómo nos ha llegado a nosotros? O sea, perdón, ¿cómo Jesucristo se lo pasó a ellos? ¿Cómo Jesucristo le pasó el testigo a ellos? ¿Qué día pasó eso? El día de Pentecostés. Por eso es por lo que yo os pregunto un poquito, ¿no? Yo no pregunto con maldad para hacer trampa, ¿vale? Es porque así te provoco a que... Eso, pero es que... Claro, pero eso es lo que yo quiero hablar hoy. Porque yo tengo el Espíritu Santo cuando yo creo en Jesucristo y recibo a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi alma. Yo tengo el Espíritu. Tú lo tienes. Él lo tiene. Y en ese momento somos salvos. Y ellos recibieron el Espíritu cuando creyeron. ¿Ustedes sabían el día que lo que creyeron los discípulos cuándo fue? Que creyeron, ya que creyeron. Cuando lo vieron resucitado en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, que dice la Biblia que estaban cerradas las puertas y estaban atemorizados. Porque les habían puesto en busca y captura, la foto de ellos estaba por todos lados. Y estaban allí, taca, 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 taca. Y dice que encerrados en aquel sitio, se presenta el Señor medio y dice, paz a vosotros. Paz porque no tenían paz. Y estaban taca, taca. Y ellos cuando lo vieron, con cuerpo de gloria, Él le dice, no os asustéis, que yo no soy ningún fantasma, que soy yo. Mira. Mira. Y dice, un espíritu no tiene carne y hueso, por lo tanto el cuerpo de Jesús que está glorificado tiene carne y tiene hueso. Claro, está glorificado, ¿vale? Está ya en gloria. Y atraviesa paredes y va y viene, ¿vale? Pero tiene carne y tiene hueso. Entonces ahí dice la Biblia, y sus discípulos, no voy ahí porque tengo otra cosa que hablar hoy, pero dice, y sus discípulos creyeron en Él. Mira, ¿hasta dónde no se confirma que ya verdaderamente creyeron en Él? Bueno, todavía andaba por ahí uno revoloteando diciendo, yo hasta que no lo vea, y en ese momento le dice, ven para acá, toma. ¿Vale? Dice, y ahí creyeron en Él. Entonces dice que Jesús les dice, recibid el Espíritu. Ahí tenían el Espíritu, veo que es porque creyeron en Él. Pero yo no me estoy refiriendo a ese momento, estamos hablando de que del bautismo, que es una investidura de poder, un don de gracia que Dios le da a los que ya han creído para ser testigos eficaces con poder. ¿Me estoy explicando? Ahora, tú has dicho, bueno, recibieron el Espíritu, pero
Fueron bautizados, pero ellos tienen el Espíritu, sí. Pero para ser testigos, ¿que hay que tener el Espíritu o hay que ser bautizado en el Espíritu? El bautismo, lo hemos leído. Ahí hemos leído que Jesús dijo, Juan ciertamente bautizó en agua. Capítulo, ahí mismo, ¿dónde estamos? En el capítulo, versículo 4 y 5 dice, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu dentro de no muchos días. Y le dicen, bueno, pero tú vas a venir a poner tu reino. Dice, no, un momento de eso. Tranquilo que eso es otra historia. Pero, hay un pero de Dios, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahora, ¿por qué yo hago tanto énfasis en esto? Pues mira, Pedro vio al Señor crucificado y él tenía sus experiencias propias. Aunque le falló al Señor, Pedro anduvo sobre las aguas, ¿o no? ¿Anduvo Pedro sobre las aguas? No, eso dice la Escritura. Pedro vio al Señor en el monte Nebo, en el monte de la transfiguración, con Moisés y con Elías. ¿Lo vio o no lo vio? Lo vio. Pedro le falló al Señor y después de haberle fallado al Señor, el Señor viene y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Sí. Pues venga, ve a hacer la obra que te he mandado y pastorea a mis ovejas. Tenía muchas experiencias reales con el Señor y él las había visto y estaba clarísimo en eso. Pedro no podía ser todavía un testigo de Jesucristo con poder porque el Espíritu Santo no había descendido sobre él. ¿Me entendéis a dónde yo voy? Supuestamente, ¿qué es un testigo? Un testigo es una persona que es, ocularmente hablando, es testigo, está en un lugar presencial de algo y luego se le llama para testificar. Pero en este caso no vale ese tipo de testimonio, porque tiene que ser testificar de Jesucristo por el Espíritu. Hay que testificar por el Espíritu para que el testimonio sea legal y venga ungido de parte de Dios para los oyentes. Yo puedo haber visto muchas cosas. Humanamente puede ser válido que yo me presente delante de un juez y digo, usted, yo vi esto, yo vi aquello, y el juez dice, vale, ya se puede marchar usted y yo ahora en mi deliberación ya de tomar. Un testigo por el Espíritu es este. Uno que testifica de Cristo con las Escrituras y apunta a la cruz a través del método y la sustancia de la revelación, la cual saca a la luz la justicia de Dios por medio de la fe. Eso es un testigo de Jesucristo. Y lo voy a decir otra vez, pues si algún hermano quiere tomar nota, porque eso no está en la Biblia, tal cual. Es uno que testifica de Jesucristo con las Escrituras y apunta a la cruz a través del método y la sustancia de la revelación, la cual saca a la luz la justicia de Dios por medio de la fe. Eso es un testigo de Jesucristo. Entonces ahora vamos a ver por la palabra cómo todos los que fueron llenos del Espíritu Santo fueron testigos, pero ¿cómo? Por el Espíritu. Y ahí es donde yo quiero que ustedes cojan un poquito de cuerpo en la mente. O sea, nuestra mente tiene que ser edificada por el Espíritu. Tenemos que ser abastecidos por Dios con el conocimiento de que si no es por el Espíritu yo no puedo ser un ministro del Señor. Tengo que testificar de Él con el poder del Espíritu Santo. Si no, no vale el testimonio. ¿Me siguen los hermanos? No hay una obra hecha por el Espíritu. Cuando el Espíritu hace la obra a través de un instrumento, de un hermano que está lleno, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio y hace todo lo que tenga que hacer en el oyente pecador que está perdido. De hecho, hay base escritural para lo que estoy diciendo, por eso es que lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el apóstol Pedro? Vamos a ver a Pedro. Pedro había tenido mucha experiencia con el Señor y el Señor le dice, bueno, con todo y eso, espérate, porque tiene que venir sobre ti el Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué testimonio tenemos en Pedro? Vamos a ver Pedro, un ejemplo, Pedro. Hechos, capítulo 2, versículos 37 y 38. Ha descendido el Espíritu Santo el día de Pentecostés, que es una fiesta judía.
Coincidió, entre comillas, era marcado por Dios, pero el día que estaban celebrando la primicia, lo primero del fruto, 50 días después de que habían hecho la siembra, ya estaban recogiendo los primeros frutos, se llama las primicias, fiesta, y le llamaron Pentecostés, que era 50 días después de la siembra. Ese día descendió también el Espíritu sobre ellos. Pedro se pone en pie, ¿y qué pasa? Hechos 2, 37 y 38. ¿Estamos allí? Mira lo que sucede. Esto es una abreviatura de lo que Pedro hizo. Dio un mensaje largo, pero dice: Hechos capítulo 2, 37 y 38 dice: y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué sucede con Pedro? Pedro es lleno del Espíritu Santo y toda la cobardía que había en él se fue. Se convirtió en un testigo valiente, eficaz, con denuedo. Y a un montón de gente que había allí celebrando la fiesta de Pentecostés les dijo: ustedes habéis matado al santo y al autor de la vida. Y el día que Pilato salió y os dijo: ¿a quién queréis? Ustedes dijisteis a Barrabás, y ustedes escogisteis a un asesino antes que al ungido de Dios. Y dice la Biblia que esa palabra les penetró hasta lo profundo de sus corazones, y ahí dice: se compungieron de corazón. ¿Qué es compungirse? Eso es una espada. Les atravesó y los compungió. ¿Tú sabes lo que es un hombre hablando que compunja a 3.000 personas con un solo mensaje? Si no está el Espíritu envuelto, es imposible. Puede convencerlo, porque tiene mucha labia y tiene mucha capacidad, pero compungirlo de corazón a manera que digan todo atemorizado: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Y le dijo: bautícese cada uno de ustedes. Arrepentido y bautícese. ¿Por qué? Porque ahí es donde se manifiesta el ser un testigo con el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pedro, yo no me he metido ahí, ¿vale? Porque si no, el estudio va a durar. Pero el apóstol Pedro, ¿sabe qué es lo que hace? Le cita las escrituras del Antiguo Testamento, dándole a entender que él es el que tenía que venir, él es el que iba a edificar el altar de David que estaba caído, y él era el santo de los santos que tenía que venir, que era el Mesías que Israel tanto había esperado, era el que habían crucificado ellos. Se lo demostró por las escrituras, entonces ellos recibieron ese testimonio. ¿Ustedes creen que nosotros, por ejemplo, no debemos conocer las escrituras? Debemos de conocer las escrituras. Las del Nuevo Testamento primeramente para entender la identidad que tenemos, y las del Antiguo. Por eso es que es necesario estos estudios. ¿Ustedes creen que entre nosotros no se tienen que levantar discípulos llenos del Espíritu Santo? Entonces toda la vida vamos a estar como creyentes ahí, como yo digo muchas veces, sanganeando. Vengo al culto y... Si estamos así, es que ni hemos sido llenos del Espíritu Santo ni queremos ser llenos. El Espíritu Santo tiene que estimular al creyente a que cada día se acerque más a Cristo y vaya en crecimiento y crezca en la gracia y en el conocimiento de Dios. Porque de los creyentes en Jesucristo es que Dios levanta discípulos. Jesucristo le dijo a ellos: id y haced discípulos, le dijo, a todas las naciones, enseñándole todas las cosas que yo os he enseñado, y los bautizáis. ¿Sí o no? Sí. Hay que hacer discípulos. El discípulo es uno que se levanta. El Señor le pone el traje, que es que lo bautiza, y entonces va y hace lo que tiene que hacer. ¿Me seguís, los hermanos, verdad? Ese es el discípulo. ¿Qué es lo que sucede? Que mucha iglesia se queda en la condición de yo he creído, soy un creyente. Sí. Sí, es diferente. La llenura.
Sí. Amén. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú vienes a Cristo, Él te da su espíritu, ¿vale? Y es como que hace así y te sella. Tú tienes el sello de Dios en ti, porque Dios dice al mundo espiritual, ¿no? El mundo espiritual está rodeado de demonios. Y los demonios tienen autoridad y tienen posesión de las vidas. Cuando una vida cree, Satanás pierde el poder que tiene sobre ella legal, porque el poder del pecado, dice la Biblia, que es la ley. ¿Me entiendes o no? Y el poder, y entonces, mientras que la ley esté vigente, nosotros, si estamos bajo ley, estamos condenados, porque nadie ha cumplido la ley. La ley exige muerte. La ley exige muerte. Por eso es que el pecado tiene capacidad de entrar en las vidas, porque al no cumplir la ley, aparece el aguijón de la muerte, que es el pecado, ¿vale? Cuando Jesucristo viene y se transfiere la vida de Cristo a la persona, aparecen los registros celestiales que la persona ha muerto. La ley demanda muerte y la persona ha muerto. ¿Por qué? Porque se le transfiere la muerte de Cristo. Entonces la persona allí aparece como que ha muerto. Ya la ley no puede pedirle más, porque la ley ha sido satisfecha. El que viola la ley tiene que morir irremisiblemente. La paga del pecado, ¿qué es lo que es? Es muerte. Viene la paga del pecado y dice, oye, ¿usted ha muerto? Y dice, sí, yo he muerto. ¿Cómo? Yo he muerto. ¿Por qué? Jesucristo. Entonces, como ha muerto, el que ha muerto ha sido justificado, dice la Biblia. El diablo se tiene que ir, no le puede hacer más nada. Y al tener que marcharse, llega Jesucristo y lo sella. Y le dice a todo el mundo espiritual, esta casa es mía. Esta propiedad la he comprado yo. Mora. Viene y mora por el Espíritu. Y es un sello que nos pone, el sello del Espíritu. Por eso dice la Biblia, no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces tenemos el sello. Es como que una casa, tú la pones, una casa, aunque esté todo vieja, tú la has comprado y das al notario, ha pagado, ha ido el registro de la propiedad, ha pagado todas las tasas, todo, esa casa es tuya. Y venga el que venga y se mete uno, no puede, es tuya. A todos los efectos tú has pagado. Esa vida es de uno, ¿vale? Es de Cristo. Ahora el Señor le dice, espera que te voy a llenar y te voy a bautizar. Entonces cuando llega el Espíritu Santo, lo viste de blanco, le pone anillo, lo pone bonito, ¿no? Le da dignidad, lo limpia de sus pecados, todo eso está correcto. Justificado, regenerado y santificado. Pero ahora ¿qué hace? Ahora lo llena de poder. Y ahora le da una vestimenta nueva, para que nos entendamos, como de militar. Como los policías, yo digo como los policías cuando van de paisano, no, cuando están de servicio. Los policías cuando están de servicio llevan el traje. Y la gente cuando ve a un policía vestido de traje se cuadra un poquito más. Cuando lo va de paisano no sabe ni qué policía va en su mundo. Pero cuando dice el cinturón, porque es una autoridad competente. Eso nos pasa a nosotros cuando el Espíritu nos llena. Somos autoridades competentes en el mundo espiritual. Y los demonios nos ven y lo saben. Porque hay llenura. Como tú dices, ya te llena el Espíritu de Dios. ¿Para qué te llena? Para echar fuera espíritus inmundos de los cuerpos, para echar fuera enfermedades y para ser testigo eficaz, que es lo que estamos compartiendo hoy, de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Cómo nosotros, 20 siglos después, han pasado 20 siglos, vamos a ser testigos de algo que nuestros ojos carnales no han visto literalmente? ¿Cómo va a ser? Por el Espíritu. Yo no estuve, pero ¿sabe quién estuvo? El Espíritu. El Espíritu estuvo. Si ese Espíritu se te mete a ti ahora y te revela las Escrituras, eso es la certeza que te mete de esa verdad, es todavía más fuerte, con más peso, como que nosotros estamos aquí ahora mismo viéndonos unos a los otros. Todavía tiene más poder. ¿Por qué? Porque es un testimonio que nos está dando el mismo Dios de lo que pasó en el Calvario. ¿Me estáis entendiendo? Y eso es lo que impacta en el mundo espiritual. Mira, tú a los demonios no les puedes contar una película. Los demonios se ríen. Ahora, cuando tú le dices Jesús, cuando tú le dices con autoridad y con propiedad, sabiendo quién tú eres y la identidad que tienes, y te posicionas ahí,
te va a dar en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Sabiendo tú el poder que tiene el nombre de Jesús, se tiene que ir. Ellos conocen y saben que a lo único que se tienen que someter es a ese nombre. Porque ese nombre es sobre todo nombre. ¿Me estáis entendiendo, verdad? Y hay hermanos en la iglesia que dicen que Jesucristo es el Señor. ¿Sí o no? Pero no lo dicen por el Espíritu. Lo repiten, pero no es por el Espíritu. Y el apóstol Pablo dice, nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no es como. Porque está hablando de que nadie tiene la revelación genuina de que Jesucristo verdaderamente es el Señor si no se le ha dado el Espíritu. ¿Yo me estoy explicando? Tú puedes como una cancioncilla y didácticamente aprender todas estas verdades. Y se te quedan aquí. Pero otra cosa es que el Espíritu te las saque de aquí y te las meta aquí porque te las revela. Y te saca de lo que es página y papel y te mete imagen en el Espíritu. Eso se llama revelación. Y cuando andamos en la sustancia de la revelación, entonces sí que podemos ser testigos eficaces con propiedad genuina del Espíritu, y ahí es donde el poder de Dios se desata y se manifiesta. Y eso Dios no lo hace con todo, pero no es porque sean unos más especiales que otros, es porque no todos quieren entrar a esa dimensión de fe y de seguir al Señor. Aquellos 120 entraron, pero eran 500. O sea, un grupo se quedó atrás. Lo mismo pasa en los días de hoy. Pero el Señor quiere darle esa revelación a todos. Cuando tú entras en esa verdad, que es impresionante, hay cosas en tu vida que se tienen que quedar atrás sí o sí. Porque ya estás comprometido con la causa de llevar hacia adelante esta verdad. Como tú dices, el testigo tiene que seguir corriendo. Yo soy parte de este relevo. Lo tengo que llevar hasta donde... Y ya otro lo llevará. Esos son los periodos de los tiempos de la historia. Cuando esto se nos mete adentro, entonces que yo me tengo que parar mi vida y decir, bueno, yo tengo que sacar cosas humanas de mi vida y seguir con esta verdad para adelante. ¿Ustedes qué hicieron aquella gente? No pudieron hacer otra cosa. Pedro tuvo que dejar las redes. Mateo tuvo que dejar el banco de los tributos. Simón el celote tuvo que dejar de andar con las cosas del templo. ¿Y todos qué pasa? Tuvieron que dejar una vida atrás para empezar una vida nueva. ¿Y una vida de qué? De ministros del Evangelio. ¿Yo me estoy explicando? Gloria a Dios. Me estoy explicando. Ser un testigo es lo más grande que hay. Porque es ser un predicador del Evangelio. El apóstol Pablo fue un testigo. ¿O no? Pablo dice en 1 Corintios 1:17, a mí Cristo no me envió a bautizar. Por ejemplo, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque hay algo más grande que el bautismo, y el bautismo es una ceremonia bíblica, un mandamiento del Señor. Pero eso le corresponderá a los ministros, los diáconos, a los pastores. Pero dice, yo tengo que seguir avanzando, ¿qué? Predicando el Evangelio, porque lo que salva es la exposición de las Escrituras de la cruz, de la revelación de Cristo crucificado. Y si yo tengo la autoridad dada por el Señor de ser un testigo de ese momento, yo tengo que seguir continuamente como el que está dándole al play de una película, continuamente revelando a Cristo a los perdidos, porque en cada momento que ellos ven y creen, en ese momento son sellados y son salvos. Y eso es lo que le reveló el Señor a él, que tenía que estar haciendo continuamente, porque eso es lo que traía salvación, ni siquiera era el bautismo en agua. Por eso él dice, a mí Cristo no me envió a bautizar, como diciendo, eso de los pastores y los ministros y Timoteo, levanta a tu gente que se dedica a esto, a mí me dejáis. ¿Me seguís? Claro, pero hace falta el revestimiento para ser testigos oficiales, que el Espíritu testifique al perdido. ¿Qué pasó con Pedro? Como Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, tiró un mensaje, y el mensaje que los convenció de pecado. Cuando una persona es testigo eficaz de Jesucristo, ¿vale? Tiene la capacidad por el Espíritu de las Escrituras de revelar a Cristo y a este crucificado. En este caso, Pedro se lo dijo a los mismos autores. Le dijo, ustedes habéis matado al Mesías, que era el autor de la vida. Porque ellos mismos fueron los que le dijeron a Pilato, crucifícale.
Nosotros hoy tenemos que traer el mensaje de otra forma, pero hacerle sentir por el Espíritu el peso de la ley, y cuando sientan esa condenación, como esa señorita, bueno, yo no sé si es señorita o señor, porque es una persona que ha nacido varón pero está operada y es mujer, y me escribe a las 3 de la mañana en un WhatsApp, a las 3 de la mañana, porque como al pastor se le ocurre meter los programas de madrugada. Mira, que es que yo soy así, si asado me ha pasado esto. ¿Tú qué dices? Las escrituras, sí, pero las escrituras son escritos antiguos. ¿Eso cómo va a ser? Yo cómo voy. Entonces le tengo que escribir y decir, digo, mira, si me preguntas a mí, yo soy un predicador del Evangelio. Tú naciste varón. ¿No? ¿Cómo va a ser? Naciste varón. Punto. Y me dice, esto me está carcomiendo, me dice. Es la palabra. ¿No? Y me acordé yo de esta gente. ¿Y qué haremos ahora? ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Todo condenado, como diciendo, ¿y ahora cuál es la salida? Arrepentido y bautizado. Pero ¿quién está haciendo la obra ahí? El Espíritu. Ahora, si no tenemos la llenura del Espíritu y no estamos bien en el Espíritu, no, mira, es que, bueno, sí, tú empiezas a marear la perdiz y ni tú mismo sabes cómo te va a cuadrar, porque no hay esa revelación de quién es Cristo. No, mira, tú naciste varón y aunque te escondas en el cuerpo de una mujer, eres un varón. Que ese es el problema. Que hoy día, por más hormonas que le metan a estas personas, el ADN adentro, el ADN en el espíritu, eso no lo pueden cambiar, ni lo pueden adulterar, ni lo pueden inflar. Porque dice la Biblia, mira, para que tú veas el poder que tiene la palabra, dice, varón y hembra los creó. Tú le dices, son gay, y como le llega al alma es así, se quita de en medio. Y coge un chasqueo porque sabe que se tiene que definir o varón o hembra. ¿Me explico? Amén. Entonces, vamos a abrir un momentito la Biblia en Hechos 22. Vamos a ver Hechos 22, 15 y 26, 16. Está testificando Pablo de lo que el Señor Jesucristo le dijo a él. Hechos 22, 15. 26, 16. Ahí mismo, pero un poquito más arriba. Hechos 22, 15. Vamos a coger ahora a Pablo. Hemos visto a Pedro, vamos a coger a Pablo. Hechos 22, 15. Vamos a leer desde el 14, ¿vale? Esto que Pablo está haciendo es relatando su conversión. Hechos 22, 15. Voy a leer desde el 14 mejor. Dice, y él les dijo, ¿está allí? Dice, y él les dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás, ¿qué dice ahí? Testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Cristo eligió a Pablo y Ananías le está diciendo a Pablo, Ananías, que era un discípulo del Señor, le dijo, el Señor te ha escogido, Pablo, Saulo. Dice, para que sea testigo de él. Cuando Dios escoge a una persona para que sea testigo, lo tiene que bautizar, sí o sí. Porque si no está bautizado no puede ser testigo. Testigo, como dije antes, lo tengo que repetir varias veces si hace falta, es el que tiene la capacidad de revelar a Cristo por las Escrituras. Yo cuando me convertí le hablaba a todo el mundo de Jesucristo, pero no estaba lleno del Espíritu Santo ni conocía la Escritura. Entonces lo único que podía decir era como aquel ciego. Yo solo sé una cosa, que yo antes era ciego y que ahora veo. Y todo el mundo, pero... A ver, lo poco que tenía, porque no tiene más nada. Ahora yo estaba clarísimo en que no veía y ahora veía, ya está. Y todo el mundo, pero vamos a ver, pero a ti qué es lo que te ha pasado. A ti qué es lo que te ha pasado si tú te desapareciste y ahora viene hablando de Jesucristo. Todo va a ser, escúchame, yo solo sé una cosa,
Que Jesucristo es verdad. Yo ya de ahí no me sacaba nadie. Que la Biblia es verdad y que Jesucristo es verdad y dale y todo. No tenía más. Cuando vino el Espíritu ya fue diferente. Ya empecé a devorar la palabra. Que muchos dicen, no, es que yo no soy judío, no tengo que conocer las Escrituras. ¿Cómo? Perdona. Cuando el Espíritu te llena, te mete un hambre y una sed de la palabra. Un hambre y una sed de las Escrituras. Yo sé que cuando tú estás en la carne, la pereza dice, no lo resiste. Pero cuando tú estás en esa esencia del Espíritu, devora las páginas y ni te das cuenta. Y te lleva para arriba abajo. Y te revela todo. Pero todo. Me dice un vecino de mi calle que le estoy testificando hace tiempo que este fue el que hace poco tuvo el tema con el que se le manifestó, que me llamó asustado. Y hace un tiempo me encontré, ¿qué pasa? ¿Cómo va? Y le dije, mira, vamos a una cosa. Para que tú no pienses que esto es historia mía, vete a tu cuarto, tu casa. Y le dice al Señor, Señor, yo creo en ti, me arrepiento de mis pecados, te entrego mi alma. Me viene el día siguiente, yo me he hecho eso que me ha dicho, le he entregado mi alma al Señor Jesucristo. Muy bien, tranquilo, camina. Y hace unos días lo veo y me dice, yo estoy teniendo unas cosas más raras por dentro. Digo, ¿qué te pasa? Bueno, que yo creía que mirar a una mujer, eso era normal, y yo ahora tengo una retaíla, digo, eso es un problema, digo, que eso tiene que ver con lascivia, con lujuria. Dice, pero escúchame, que algo me dice que no, ¿eh? Digo, algo no, es el Espíritu que ha entrado. ¿Tú has recibido a Cristo? Sí. Dice, me está entrando a mí unas ganas de leer la Biblia, tengo yo una curiosidad de una cosa, digo, mira. Y yo me gozo, yo no le digo nada, pero me gozo por dentro, digo, mira, la obra del Espíritu Santo. Eso es la obra del Espíritu. ¿Quién hace la obra? La hace el Espíritu. Y yo estoy en mi casa, para arriba haciendo mi vida, oro, clamo por Él, pero ¿quién hace la obra? El Espíritu de Dios. Si Dios permite, tendrá que venir aquí, donde sea. Yo estoy orando para que Dios lo salve de hace rato. Y me gozo porque veo la obra del Espíritu. Mira lo que dice Pablo, que Dios lo escogió, le dice a Ananías, para que sea testigo. Entonces, el ser testigo es algo más del que ha visto algo. Porque Pablo no vio a Jesucristo morir. No dice la Escritura que en ningún momento Pablo lo viese. Él era un joven que se estaba preparando en la escuela de Gamaliel, en el instituto de Gamaliel, que tampoco podía entrar nadie ahí porque sí, tenía que tener una preparación. Pero no dice Pablo en ningún momento eso. Ahora Pablo empieza su ministerio y dice la Biblia que Pablo les presentaba a todos los gentiles a Jesucristo, dice, y a este crucificado. Porque ahí es donde estaba la revelación de poder. ¿Por qué? Porque eso trae una revelación de la justicia de Dios. Ahí está todo pagado. ¿Me entendéis? Mira lo que pasa también, vamos a ver, he dicho Hechos 22:15 y ahora 26:16. Quiero hacer énfasis en el tema de ser testigo. Hechos 26:16. Ahí otra vez Pablo está relatando su conversión, en este caso al rey Agripa, y dice en el versículo 16... Voy a leer desde el 15, dice, yo entonces le dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Os dais cuenta de la importancia que el Señor le da al tema de ser testigo de Él por el Espíritu? El hermano dio una definición de testigo. Mira lo que dice aquí. Persona que es capaz de dar fe de un acontecimiento por tener conocimiento del mismo. Eso se le puede llamar un testigo también. Persona que ha presenciado un determinado hecho y sabe alguna cosa y declara en un juicio dando testimonio. Eso es un testigo. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a ser testigos del evento del Calvario si ninguno estuvimos allí? Es más, los que estuvieron allí y ocularmente le vieron, le dijo Jesucristo, tampoco podéis testificar de mí así, tenéis que esperar a que venga el Espíritu. Por eso es que yo estoy haciendo tanto énfasis en eso. Ahora, cuando el Espíritu viene sobre nosotros igual que sobre ellos, tenemos la misma autoridad, capacidad y poder que tuvieron ellos, porque ellos, por ser testigos oculares, no nos llevan ventaja a nosotros, porque esto es la obra del Espíritu. ¿Me explico? Que no porque Pedro viera físicamente al Señor morir,
nos lleva ventaja a nosotros en la revelación. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo de Dios y ha sido bautizada y llena, tiene la misma revelación que todos ellos. Y es donde nosotros tenemos que agarrarnos hoy, a esa verdad. Porque si no tenemos revelación, ¿a dónde vamos? Hace 30 años no existían ni los móviles ni estábamos ahí. Cuando una persona quería hacer una foto tenía que de eso tratar y después iba con el carrete. ¿Sabes lo que es el carrete, verdad? ¿Y lo llevaba qué? ¿Sí o no? La cajita negra con la tapadera. Y lo tenía que llevar a una casa de fotografía que sea. El que te cogía el carrete para revelártelo, ¿sabes lo que tiene que hacer? Se tiene que meter en un cuarto oscuro. ¿Sí o no? En un cuarto oscuro. ¿Sabes lo que habla eso? Eso habla de intimidad. ¿Tú quieres tener revelación de Jesucristo en tu vida? Tienes que tener una vida de intimidad. El Señor Jesucristo dijo, cuando tú ores, ora en tu cuarto, en tu aposento, en lo secreto. Y Él te revelará y después te hará que, ¿no? En público te va a honrar. Pero si no hay intimidad en lo secreto, no hay revelación. Y si no hay revelación, tú dime a mí, ¿a dónde va tú o yo? ¿O testificar de qué? ¿De quién? Ahora, cuando buscamos a Dios en lo secreto, Jeremías, por ejemplo, fue un profeta que sufrió mucho de parte de Dios y lloraba, le decía, Señor, pero mira al pueblo, mira a los líderes, porque ellos no te conocen a ti. Y Dios le habló en un momento dado a Jeremías y le dijo, mira, si los líderes hubieran estado en mi secreto, tendrían revelación lo mismo que tú. Pero como no han estado en mi secreto, como no me buscan en el secreto, ¿me entiendes o no? No hay revelación. O sea, nos habla de intimidad. Yo tengo mi suegro, que es aficionado a la fotografía, y desde hace muchos años practica de una forma como aficionado el revelado de fotografía. Entonces una vez tuve una experiencia que me marcó mucho, porque me dice, ven para acá, Oscar, te voy a decir cómo va esto. Me metió en el cuarto oscuro con él, ya había preparado todo. Mira, increíble, hermano, de verdad, me quedé impactado. No sé cómo, porque la fotografía es una caja negra, un puntito, ¿vale? Un puntito que está ahí de luz, está tapado, y hace así, mira, entra y lo quita. Ahí entra una imagen. Tú coges una... Yo hice fotografía de niño con una caja de cartón pintada de negro. Y yo decía, ¿cómo es una fotografía? Pero era todo analógico, era puro. Le quitaba un momentito y la guardaba. Ya está hecha la foto. Ha entrado la luz. Y la luz dice que hace un daño en el papel. Y graba la imagen. Y él cogía, se metió en lo oculto y ahora a una bandeja, una bandejita pequeñita, le echaba unos líquidos. Pero ya la fotografía estaba ahí, pero todavía necesitaba los líquidos. Estaba en el papel en blanco. Yo me quedé impresionado, hermano, porque eso es que muchas veces yo aprendo en mi vida. O sea, tenemos la impresión, ya tenemos a Cristo impreso en nosotros. Dice que Cristo es la imagen, impronta del Dios invisible. Es Cristo. Y me coge el papel en blanco, la fotografía en blanco, me la mete en la bandeja y hace así, dentro del líquido, ¿no? Sumergida en el líquido, ¿ves? Tipo de la inmersión del Espíritu, y es así. Y en mi cara hizo una imagen y salió la fotografía. Y ahí salió, yo no me acuerdo bien, una foto de mis hijas allí en el jardín. Y ya después empecé. Esa es la obra del Espíritu. Tú tienes a Cristo, yo tengo, todos tenemos a Cristo. Pero necesitamos que intimidad, cuando hagamos la intimidad, Él nos revela y saca la sustancia. Y entonces, ¿qué lo vemos? ¿Cómo nosotros vamos a ver a Jesucristo? Por las Escrituras. Si no tenemos adiestramiento en las Escrituras, no conocemos a Cristo en la fotografía de las Escrituras. Esto es lo que da testimonio, las Escrituras. Si no estamos en la estructura eclesiástica. ¿Ustedes saben lo que dijo Lutero? Lutero dijo que la máxima autoridad está en las Escrituras y nunca en la estructura. Y la Escritura se le reveló a él y por eso recibió una fuerza sobrenatural que se enfrentó al mismo Papa de Roma.
Y escribió en contra del Papa y de todas las historias que tenía la Iglesia Católica. Y cuando lo llamaron a testificar, le dijo, ¿usted se retrata de todos sus escritos? Y le dijo, no me puedo retratar de mis escritos, pero le dijo, ¿por qué? Le dijo, no puedo retratarme, número uno, y después dijo, y no quiero retratarme. Dijo, porque mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios se te mete en la conciencia, es que ha habido una revelación tan profunda, se empapó tanto de las Escrituras, que le fue revelada la verdad en lo más profundo. Cuando la verdad llega a lo más profundo de ti, ya pueda tener tú ahí delante a quien tenga. Fíjate, él tenía al Papa de Roma, que en aquel tiempo era la máxima autoridad. Y prefería morir con las botas puestas, como dicen, antes que doblegarse ante ese hombre. ¿Por qué? Porque él dijo, no, usted no es la máxima autoridad. La máxima autoridad es la Escritura. También les dijo que si ellos le decían por la Escritura, ¿a dónde le está equivocado? ¿Claro? No podían, porque no tenían revelación. Ese es el problema. Pero ese es el problema. Es que yo no puedo decir que porque tenga aquí un título que diga lo que diga, oiga, usted se somete a mí, entonces me dice, demuéstreme que yo me someto a usted por las Escrituras. Demuéstreme que yo estoy equivocado. Y nadie podía. ¿Por qué? Porque tenía la revelación de la verdad. Y Dios le reveló que la máxima autoridad no está en un hombre, está aquí. Y esta palabra nos dice a nosotros que hay alguien que es la máxima autoridad. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. El que Dios ha puesto como juez de vivos y de muertos. A él Dios lo ha ungido. Y de la unción de él es que tomamos nosotros. De la unción de Cristo. ¿Me siguen los hermanos? Sí, porque hoy día todavía hay mucha fantasía en las iglesias con el tema de no toquéis al ungido de Jehová. Y para arriba, todo, abusando del título. Pero de unción poca. ¿Eh? No, que una persona se para aquí, vamos a suponer, yo soy el pastor de la iglesia y digo, cuidado conmigo, que la Escritura dice que no tocáis al ungido de Jehová. No, muérete, estamos ya bajo la gracia y aquí hay un ungido que se llama Jesucristo y todos los demás hemos sido ungidos de su Espíritu. Él es el sumo pontífice y nosotros somos sus sacerdotes, reyes y sacerdotes que absorbemos la sustancia de la unción de Cristo por el Espíritu. Y si yo te toco a ti, estoy tocando al ungido de Jehová. Y si tú me tocas a mí también. Eso es la verdad. Ahora yo digo una cosa, si a nuestro bendito Rey y Salvador lo tocaron y le hicieron lo que le hicieron, ¿sí o no? Y Jesucristo dijo, si en el árbol verde han hecho esto, ¿qué no harán en el seco? Y hoy nosotros queremos decir, no toquéis al ungido, no me toquéis, tranquilo, que nadie se me vaya a levantar contra mí, que yo soy el ungido de Jehová. El ungido de Jehová, venga, demuéstramelo. Porque parece ser que no te puede pasar nada. Pues sí. Contra más revelación, el apóstol Pablo llegó a decir que le fue enviado un mensajero de Satanás que venía y lo abofeteaba. Y dice la Biblia que rogó al Señor 3 veces que se lo quitara. ¿Sí o no? Y el Señor, ¿qué le respondió? Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi gracia, le dijo, se perfecciona en tu debilidad. Y a causa de las revelaciones, ¿ves?, que había recibido, le tuvieron que poner el contrapeso. Para que no se exaltara en sobremasía y al final le robara la gloria a Dios. ¿Me entendés? Entonces, tú tienes revelación, sí. Dios se encarga de equilibrarte. Si no te mantienes humilde, entonces te metes, como yo digo, un carzo. Y muchas veces tenemos situaciones en nuestras vidas que otros ven como que, no, eso es un juicio de Dios. No, eso es que está en pecado. No, eso es que está mal. Y el que está hablando no tiene revelación. El que está hablando no tiene revelación, pero está opinando. Ahora, el que tiene revelación, ese está orando por su hermano, por su hermana, por los hermanos, por los que sufren, por los que no tienen manera de avanzar, para que Dios les abra el camino. Eso sí que son ungidos. Me llamó uno del EPE y me dice, ¿tú no estás ungido? Digo, vale, yo sí estoy ungido. Ah, tú estás ungido, pues gloria a Dios. Me dice, pero tengo 4 cosas contra ti. Digo, ¿usted se cree que Jesucristo hablándole a la iglesia de...? Digo, ¿tú estás ungido? Sí. Digo, pues ora por mí, para que Dios me ayude. Si tú estás ungido, ora por mí, para que Dios me ayude a avanzar. ¿Sí o no?
Claro. Que el que está lleno del Espíritu, el Espíritu le pone la carga por los hermanos. Está ungido, sí. ¿Para qué es la unción? ¿Para pasearte por ahí y dejar el aroma? No. El aroma, cuando tú huelas a Cristo, tú huelas a sufrimiento. La Biblia dice que el siervo de Jehová es sufrido, es amable, es apto para enseñar. ¿Me siguen los hermanos? Ahí Dios te va añadiendo de la unción, te la va metiendo poco a poco a través de las pruebas. Y va la unción encajándose. Y la revelación cada vez más exacta, más perfecta, más pura, más fiel. Jesucristo dice, yo soy el testigo fiel, dice la palabra. Él vino a testificarnos a nosotros ¿de quién? Del Padre. Y dice, cuando se revela en Apocalipsis a Juan, dice, yo soy el testigo fiel. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, es un fiel testigo de Jesucristo. Fiel, enseña la verdad de una forma pura, recta. Dice la Biblia, procura presentarte a Dios aprobado, que usa bien la palabra de verdad, que no tengas que avergonzarte delante del Señor cuando el Señor te diga, tú qué has hecho con mi palabra. La ha usado para edificar, la ha usado para levantar, la ha usado para exhortar, la ha usado para animar, o tú qué has hecho con mi palabra, o la ha usado para meter caña y me ha dejado el rebaño listo de papeles. ¿Me sigue? Entonces hay que tener esa revelación de Dios por el Espíritu, que es lo que nos da sustancia a nosotros. Entonces, llenura y bautismo, ¿para qué? Para ser testigo. Para ser testigo. Hemos dicho que el testimonio de Pablo, el testimonio de Pedro, ya el tiempo me ha cogido hoy. Si Dios lo permite, seguiremos dentro de 2 semanas. Pero mira, tengo aquí escrito a Esteban, lleno del Espíritu Santo. Capítulo 7 de los Hechos. A los hermanos muchas veces aquí no les gusta meterse así, no me haga el culto muy largo ni me mete una prédica muy larga. Bueno, vale, tranquilo. Pero tú te lees el capítulo 6 y 7 y esto es Esteban testificándole a los fariseos. Testificándole a los fariseos de toda la trayectoria del pueblo de Israel. Y dice que estaba lleno de sabiduría y de gracia, que no podían rebatirle, que no podían. El mismo Pablo estaba allí, que entonces era Saulo de Tarso. Se cree que fue un debate público en plena calle y eso era una ofensa para los fariseos. Y estaban llenos del Espíritu Santo, un diácono en la iglesia. No podían rebatirlo. Y dale, y le citaba las Escrituras, y le citaba las Escrituras, y le citaba las Escrituras. Dice que rechinaban los dientes. Lo sacaron de Jerusalén, lo llevaron afuera y lo apedrearon. Y dice que Esteban murió como su Señor, porque estaba lleno. Él le dijo, Señor, no le imputes este pecado. Y dice que sus ropas se las quitaron y se las llevaron a Saulo de Tarso. Mira cómo era el movimiento religioso malo, carnal, en aquel tiempo, en los debates públicos y en todo este tipo de movidas, que cuando le entregaban las ropas, es como decimos, aquí tienes la ropa de tu contrincante, este es el trofeo, la has vencido. Y Pablo por dentro, yo digo que Saulo ya empezó, dijo a tratar con él como diciendo, ¿cómo es posible que un hombre haya muerto testificándome de las Escrituras? Yo he quedado en vergüenza y ha muerto diciendo que Dios me perdone. Eso tendría que tenerlo turbado por dentro. Y Pablo venga a perseguir a la iglesia, pero era ya todo eso que lo estaba carcomiendo porque estaba en derrota. Porque se había encontrado con un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo y había sido testigo de Jesucristo. Eso es lo que Dios está buscando en esta hora. Testigos eficaces. Después eso que dio luz que el Señor se le revelara a Pablo. Se le revelara a Pablo. Y Pablo ha sido el testigo más grande que Dios ha dado, conocemos por la Escritura, de lo que es la revelación del nuevo pacto. Amén. Bueno, el tiempo nos ha alcanzado, hermanos. Si Dios lo permite, vamos a seguir dentro de 2 miércoles. Vamos a hacer una oración. Espero que Dios nos haya hablado por su Espíritu y que cojamos fuerza para que, o digamos, impulso para que esta verdad y este compartir venga a nosotros de una forma real y estemos entrando otra vez en esta verdad de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios del cielo. Te doy gracias por cada hermano que ha llegado, los hermanos, las hermanas y los que no pudiesen venir por cualquier motivo. Yo te pido que tú los bendigas, pero que les meta hambre y sed de tu justicia, hambre y sed de tu palabra. Nosotros salimos de este lugar, pero no tu presencia.
Tú moras y vives en nosotros y nosotros moramos en ti. Salimos con tu amor, Padre, la gracia de Cristo y la comunión y la dirección de tu Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, que el Señor bendiga a mis hermanos, salúdense en el amor de Jesucristo.